Muy bien, pues hoy es digamos que el último episodio de Metafísica Cristiana, la última actividad que vamos a tener de Metafísica para cerrar el curso de Metafísica Cristiana. Es un cierre con broche de oro, entonces es un tema de verdad que es imperdible para que lo podamos aprovechar y para que podamos entender todo. Recordemos que este curso tiene que ver con la metafísica dentro de toda esa dispensación, toda esa enseñanza, todo ese ministerio del cristianismo, a lo largo de distintas eras, tiempos, para entenderlo desde el punto de vista metafísico y cómo es necesario que nos nutramos de eso para poder ahora hacer un trabajo en esta nueva era y vivir la espiritualidad completamente y entender bien lo que estos maestros y gente que vivió en este tiempo y que fue parte y símbolos de esta dispensación pues han logrado. Y hoy vamos a trabajar y vamos a estudiar y entender todo esto que realizó la Madre Teresa de Calcuta, que es muy interesante. Cuenta la leyenda que la compasión infinita es un ser que a veces se manifiesta en la tierra, o sea que los dioses, que los maestros de cuando en cuando vienen a la tierra en seres humanos con cuerpos físicos que ayudan y se sumergen en el dolor para ayudar a que se deje de sufrir. Cuenta la leyenda que hay un ser que justamente es la representación de la compasión infinita. Esto es conocido para el hinduismo como Avalokiteshvara. ¿Vale? ¿Cómo es? Avalokiteshvara. Avalokiteshvara tiene una peculiaridad que es un ser con miles y miles y miles de brazos, con miles y miles y miles de ojos y con miles y miles de cabezas. Esto es una representación justamente de una energía de Dios, de una fórmula para entender. Es una imagen que nos dice lo que nosotros vamos a entender con este respecto. Entonces, Avalokiteshvara, deificación de la compasión infinita hecha en Oriente con miles de brazos y muchas cabezas para auxiliar a la humanidad. Los miles de ojos significan, vamos a leer, para ver el sufrimiento. Las varias cabezas son para pensar cómo ayudar a los que padecen, y los miles de brazos para ayudar a los que sufren. O sea, que esos miles de ojos, esas varias cabezas y todo eso es justamente la representación de pensar cómo ayudar mejor al ser humano, a la gente en necesidad. Esos miles de ojos son para ver cualquier necesidad que se pueda tener, y los miles de brazos para ayudar en lo que sea necesario. Vamos a entender muy bien esto, ¿verdad? La cabeza es importantísima, las varias cabezas son para pensar de la mejor manera de hacerlo. O sea, no puedes ayudar nada más a la humanidad o a la gente allí como crees. A veces hasta sales tú también coludido y sufriente. ¿Por qué? Por no saber cuál es la mejor manera de hacerlo. Sin embargo, lo que sucede es que hay una mejor manera de hacer las cosas. ¿Qué quiere decir Avalokiteshvara? Aquel que todo lo mira para ayudar y socorrer compasivamente. Vamos a repetirlo. Aquel que todo lo mira para ayudar y socorrer compasivamente. Entonces cuenta la leyenda que de cuando en cuando estos dioses, estas energías, estas fórmulas de lo que nosotros estudiamos en metafísica encarnan o se hacen carne. ¿Para qué? Para producir ese efecto que los dioses son. Y aquí está la imagen de esta mujer, ¿verdad? Y quién sabe, pero puede ser que en tu vida te hayan dicho que no te puedes parecer a ella. Es como una frase común, ¿verdad? Que no vas a ser la Madre Teresa de Calcuta o... No soy la Madre Teresa de Calcuta. O no eres la Madre Teresa de Calcuta para estar socorriendo a todos y demás. Pero la realidad es que eso es una falacia. Ya lo vamos a entender completamente, pero eso es algo que nosotros debemos de entender plena y mordazmente. ¿Quién fue la Madre Teresa de Calcuta? Vamos a leer. La Madre Teresa de Calcuta es una beata católica encarnación de la compasión infinita, que realizó su ministerio en la India y en el mundo, auxiliando a los más pobres entre los pobres. O sea, su misión de vida, su leitmotiv, era ayudar a los más pobres entre los pobres. O sea,
a los más jodidos entre los jodidos, los más negativos entre los negativos. O sea, no a cualquiera, no a cualquier necesitado, sino a los más necesitados entre los necesitados. Tiene una vida interesante, linda de estudiar. Dice, cuando alguien es las 24 horas del día, todos los días, el amor compasivo se convierte en la manifestación humana del símbolo que representa Avalokiteshvara. En la India se considera a la Madre Teresa de Calcuta una encarnación de la compasión infinita, porque daba ayuda a todo el mundo en todas partes. La Madre Teresa de Calcuta nace el 26 de agosto de 1910 en Skopje. Este es un lugar que actualmente es una república llamada Yugoslavia. En ese entonces era Macedonia. Vamos. Pero el asunto es que la Madre Teresa de Calcuta nace y desde muy chica su madre le dice acerca de los pobres. Dice, cada pobre necesitado es nuestro pariente lejano que hay que ayudarlo. O sea, desde chiquita, oye mamá, ese pobre sí es tu pariente lejano, hay que ayudarlo. Oye, y ese tirado en la calle es tu pariente lejano que hay que ayudarlo. Entonces es una semilla, por supuesto, este tipo de pensamiento. Si tú vieras a esos parientes pobres, ¿verdad? Que hay una película, ¿verdad? De los parientes pobres, pero con esta vía de entendimiento, de ayudar y de ver a esa persona que está sufriendo como si fuera tu hermano el que está sufriendo, ver a esa mujer o esa señora que está pasándola mal como si fuera tu mamá la que le está pasando mal, ver a esa persona como si fuera tu sangre, pues, ¿me entiendes? A veces uno pues ve a su familia sufriendo y es cuando se motiva a hacer las cosas, pero uno empieza a tener esta semilla de hacer cosas que harías por tu familia, por personas que no tienen que ver contigo. Qué interesante, ¿verdad? Hay personas que incluso reniegan de eso y dicen, no, pues ni que fuera mi familia. Bueno, pues con esta semilla ya nadie se escapa de ser de tu familia. Es necesidad y es importante que cada uno de nosotros tenga esta visión o que tenga esta particularidad para empezar a pensar como la Madre Teresa de Calcuta lo hacía desde muy pequeñita, ¿verdad? Y ahí está una foto de ella, muy linda, ¿verdad? La Madre Teresa de Calcuta la mandan a Irlanda a estudiar inglés y a una suerte pues de convento de esta congregación de Loreto. Y allí es cuando pues no puede negar su vocación y a los 18 años se forma parte de la congregación. Cuando nada más iba a estudiar inglés en Irlanda, ahora lo que sucede es que la mandan a la India y ella pide justamente ir a la India a dar clases de geografía, historia, entre otras cosas que se dedican estos seres consagrados ahí en Loreto, en Calcuta. Entonces ella empieza a trabajar esta consideración, ¿verdad?, específica de tener piedad por las personas que no saben o las personas que no tienen, que es algo que vamos a ver. Una persona que está pobre no quiere decir que esté simplemente necesitada económicamente. Una persona pobre es una persona que tiene ausencias de bienes. Pueden ser bienes físicos, pueden ser un bien que es algo bueno, algo positivo. Ausencia de amor, ausencia de inteligencia o de sabiduría, ausencia de cariño, ausencia de salud, ¿me entienden? Entonces así es como se estudia la pobreza desde el punto de vista metafísico en este nuevo tiempo. Recordemos algo, en metafísica ustedes van a ver que no se habla del pecado y no existe el pecado en esta nueva era. Lo que existe, y si tuviéramos que decir, el único pecado que existe es la ignorancia, porque de él devienen todos los demás errores, y no les llamamos pecados, les llamamos errores. ¿Vamos? De ese error, que es la ignorancia, se sobrevienen todos los demás errores, sean los que ya los llamados pecados capitales, los pecados de omisión, los pecados carnales, qué sé yo. Todo ese gama de pecados son pura ignorancia. Lo que se necesita entonces para eliminar la ignorancia, ¿qué es? El saber, el conocer la verdad. Y con esa nos podemos liberar, nos podemos borrar justamente con todo esto. Entonces nosotros debemos de saber que toda la humanidad prácticamente está pobre de algo.
mientras siga aquí físicamente esa persona, es que necesitamos algo. Imagínense ustedes. Por eso dicen que caras vemos y corazones no sabemos. Tú puedes ver, qué sé yo, al rey de Suecia y todo eso, muy feliz y campante y todo eso, pero no sabes qué tiene en su corazón. ¿Me entiendes? Todos en este punto, en el momento en el cual nos encontramos y estamos aquí viviendo, es justamente porque tenemos una necesidad. Si ya fuéramos puros, perfectos, radiantes, ¿dónde estaríamos? Por allá arribita, ¿verdad? Y esto incluye a los facilitadores de metafísica, ¿me entienden? O sea, son personas comunes, son ciudadanos, son personas que esto, pero ¿qué es lo que sucede? Seguimos aquí por algo, trabajando nuestras asperezas, nuestra voluntad, nuestra inteligencia, nuestro amor, etcétera, etcétera. Toda persona tiene esa necesidad. Por eso nadie es autoridad nunca para dar metafísica. Entonces no vaya a ser como aquella persona, aquella estudiante de metafísica que me decía: estoy esperando el momento justo para empezar a facilitar metafísica, cuando me sienta lista. Y le digo: querida, si esperas el momento justo, te vas a quedar esperando. Porque mientras estemos físicamente acá, nunca vamos a ser, digamos, plenos, perfectos para lo que esto que nosotros comunicamos es, ¿me entienden? Estamos en vías de perfeccionamiento todo el tiempo, por supuesto, y es lo que te va a llevar metafísica. Pero aún así, vas a hacer como Sócrates, vas a descubrir que cada vez que sabes, sabes que no sabes. Y eso no nada más es aquí, aplica en todo el universo, y más bien es como una ley para vivir en el universo, para poder gozar de esa infinitud, es ser consciente de la infinitud. ¿Vamos? Entonces, esto es lo que nosotros debemos de entender con estos aspectos que vamos aprendiendo en metafísica, que en algún momento estamos despertando y estamos eliminando esas ausencias de bienes en las personas, esas ausencias de bien, porque el mal no existe. El mal es ausencia de bien. El odio no existe. El odio es ausencia de amor. La ignorancia no existe. La ignorancia es ausencia de conocimiento. La carencia no existe. La carencia es ausencia de abundancia, de opulencia. ¿Cómo es esto? En el universo, en el vasto universo, solo existe la infinitud. Eso es lo real. En el universo no hay carencia. El universo es infinito. Lo que necesites está en el universo. Lo que te puedas imaginar está en el universo. Como un ser humano tiene que replicar lo que es el universo, lo que es la vida. Tiene que vivir abundantemente y bien. ¿Vamos? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que se tienen que acabar, se tienen que eliminar esas ausencias con la práctica y con insertar el bien en esos sitios donde no se ha llevado. La guerra no existe. La guerra es ausencia de paz, porque en el universo todo es paz. Ningún planeta se está peleando con otro, el sol no se pelea con otro para ver quién es mejor, las estrellas no buscan a ver cuál brilla más para, etcétera, etcétera. Todo es paz y plenitud. ¿Qué es lo que sucede? Que el ser humano acá tiene que manifestar también esa paz, porque eso es lo real, eso es lo que prevalece en el universo. Lo demás es mentira, no tiene esencia por sí misma. ¿Qué es lo que sucede? Que el hombre ha creído en esa ausencia, y como ha creído en esa ausencia, se le ha expresado para que pueda ver en lo que ha creído. Entonces nosotros tenemos que llevarle a la mente y empezar con nuestra propia mente a llevar ese bien a esa mente, de lo que es real, de lo que prevalece, de lo que comanda, de lo que rige en el universo, de lo que es verdad, para poderlo trascender. Pero tú necesitas ver eso frente a frente para poderlo disolver, transmutar, trascender. ¿Vamos bien hasta acá? Por eso se te dejan ver las cosas. ¿Qué es lo que sucede con esas personas en guerra? Es interesante. Si son
hijos de Dios y todos somos hijos de Dios porque se les expresa allí. Ese es el origen de la metafísica de Connie Méndez. Y es que ellos no lo saben. Es lo único que nos distingue de esas personas que están en guerra y nosotros aquí en el salón o recibiendo esta actividad. Es que nosotros ya lo sabemos. Nosotros ya sabemos que tenemos ese derecho universal intrínseco en nuestra vida. Esas personas que están viviendo ahí en países, en demografías donde hay cosas fuertes, indeseables, que no nos podemos ni imaginar, es justamente porque nosotros conocemos algo. Entonces esas personas que están viviendo mal, la necesidad es que conozcan eso, para que se aligere, para que se le hagan luces en su mente, para que se elimine esa pobreza o esa ausencia del bien y se establezca el bien. ¿Vamos? Esto es importantísimo que lo entendamos, que lo pongamos en práctica, porque bueno, podemos pensar así, pero en nuestra misma comunidad hay personas así, en nuestro entorno hay personas que lo requieren, ¿vale? Entonces esto es totalmente lo que tenemos que hacer, y esto es finalmente lo que la Madre Teresa de Calcuta entendía como consagración, y ella decía, la consagración tiene sentido de expropiación. Vamos a leer. La consagración tiene sentido de expropiación. La persona consagrada ya no se pertenece. Es justamente algo que hay que entender, que cuando tú haces un servicio a las demás personas, ¿qué es lo que estás llevando? El bien. Estás haciendo luz donde había ausencia de luz. Estás llevando el bien donde había una ausencia del bien. Y número uno, hay que entenderlo: la luz no dialoga con la oscuridad. Un foco se enciende, el sol sale, ¿y a dónde se van las sombras? Se esfuman, desaparecen, no existen más, porque la ley es el bien, lo que rige es la luz. Entonces, esto es justamente que una persona que se vuelve un instrumento o un servidor, una persona que ayuda y todo eso, lo hace justamente por comando y por voluntad y por servicio, por el servicio altruista. Esa persona no es que ya no pueda pensar en sí mismo, pero su vida vive pensando en los demás. ¿Vamos hasta acá? Esto empezó a descubrirlo la Madre Teresa de Calcuta en el Toy Train de Darjeeling. Darjeeling se encuentra en India. Es una ciudad, que se encuentra inundada del rayo azul de la voluntad de Dios. Y ella estaba trasladándose allí en India en un tren de tercera clase, cuando vio que con todo el pópulo, con el pueblo, y vio una madre desnutrida dándole dentro de esa desnutrición de comer a un bebé desnutrido. Y ella pensó, esa podría ser la Madre María, o sea, con su hijo, con el niño Jesús. O sea, ¿qué pasaría si la Madre María hubiera estado así en el momento? ¿Qué es lo que tendría que hacer yo para trascender ese momento, para trascenderle ese sufrimiento a esa persona? Luego vio otro hombre que estaba decrépito, tirado, maloliente, sin nada que comer y demás, y dijo, ese puede ser el Maestro Jesús. ¿Cuál es la diferencia? ¿Me entienden? Finalmente estamos hechos de la misma esencia y nosotros debemos de ver algo. ¿Qué es lo que nos distingue? La raza, el sexo, la religión, que hayas nacido en México, en India, en Perú, en Argentina, en Estados Unidos. En absoluto, ¿cuál es la única diferencia? Que tú sabes algo, que tú estás despertando tu conciencia, que tú a lo largo de tu vida se te ha dado información de conocimiento que te ha podido hacer trascender y prosperar al punto en el cual estás. Pudo haber sido un chispazo de suerte, como se le llama,
pero casi que es una decisión milimétrica el que esas personas estén donde están y que nosotros estemos donde estamos. Obviamente es evolución, pero imagínense que esas cositas, ¿cómo decirlo?, se nos dieron en algún momento en nuestra vida. Alguien que nos amó nos lo dio. Esto es así y es bien sencillo. Esto está pues ya científicamente comprobado. Está comprobado que un niño que nunca recibió cariños, apapachos, que nunca su madre lo sobó, lo arrulló al lado de su pecho, al lado de su corazón, y otro niño que recibió cariños, apapachos, abrazos, caricias y todo eso, el niño que no recibió eso tiene más probabilidades de volverse una persona en contra de la sociedad. ¿Cómo se les llama? Un antisocial, pero tienen algo, para no utilizar el término. Hay otra. No tiene algo que ver, es un término justo para darle a esas personas que están como en contra de la sociedad, que no, y que delinquen y que cometen un desadaptado social. Sí, es correcto. Y eso es lo que los lleva a cometer crímenes, hacer cosas, injurias, robar, tal, etcétera, etcétera. Pero imagínense, ¿cuál fue la diferencia? El cariño, el afecto, el amor, el estar al lado de escuchando, por ejemplo, el corazón de quién sabe si era su madre, ¿me entienden? Porque, por ejemplo, en India, como se descubrió esto, lo que hacen ahora, y en México también, en las estancias infantiles, se contratan como nanas o mujeres que están nada más allí para sobar y apapachar a los niños. Porque el que el niño escuche el latido del corazón de un ser que le está acariciando, apapachando y todo eso, eso produce transformaciones, por supuesto. Estamos hablando de amor, ¿me entienden? ¿Y cuál es la diferencia? ¿Me entienden? Porque gracias a Dios, si lo hicimos, nosotros sí recibimos ese apapacho, y una persona a lo mejor a menos de 1 kilómetro de distancia no. ¿En qué nos diferenciamos? ¿Pudimos haber sido nosotros? No lo sabemos. Entonces, esta es la gran cosa que empieza a meditar la Madre Teresa de Calcuta. Y entonces allí es cuando ella empieza a meditar y dice: si ellos son Jesucristo, ¿qué hago yo sin servirles? Yo tengo que adorar a Jesucristo socorriendo a los pobres, ayudando a los enfermos. O sea, esa va a ser mi forma de ayudar. Esa es la forma que yo elijo para socorrer, para ayudar, para adelantar ese aspecto. Y entonces es justamente que se hace esta siguiente pregunta, fuerte por supuesto: ¿qué hago en el convento enseñando a las niñas ricas cuando hay tanta hambre y miseria para auxiliar fuera del convento? Y entonces la pregunta trasladada a nuestro mundo, a nuestro ámbito, a nuestra situación, por lo cual estamos acá, es: ¿qué haces con el nivel social, el título profesional, ser un privilegiado social, si hay tanta gente necesitada y no las auxilias? ¿Me entienden? Esto es una pregunta drástica pero súper interesante. Uno podría estar muy cómodo, por supuesto, ¿verdad?, viendo su Netflix, su televisión, qué sé yo, de vacaciones, por allí, por allá, y en cambio puede elegir hacer algo por los demás. ¿Y qué importan, por ejemplo, esos cargos, esa reputación, ese cargo político, ese sobrenombre, etcétera, etcétera, si cuando te vas dejas al mundo igualito, por más títulos, estudios y grados que tengas? ¿Me entienden? Eso es lo que debemos de pensar. ¿Por qué? Porque miren, si bien nos va, vamos a volver a este mundo, y si no nos va tan bien, por supuesto que vamos a regresar a este mundo. Y vas a regresar a un mundo que se quedó tal y como lo dejaste y como llegaste, sin hacer algo que le transformara.
un día me llamó una persona que a mí me marcó como en mi idea de ser facilitador y todo eso. Y porque veía que nosotros hacíamos servicios de curación, cursos de curación, para que la gente entienda las causas de la curación, ¿entienden? Y que pueda trabajar eso a nivel mental, de donde se origina todo el padecimiento. Y esa persona me platicaba, me decía, ¿sabes qué? Me acaban de dar un diagnóstico que casi me voy a ir en pocos días. Y pues yo estaba iniciando apenas a facilitar metafísica. Y pues aún así tienes que mantener un gesto, ¿cómo decirlo? Pues solemne, ¿me entiendes? No puedes ponerte a llorar con esa persona. ¿Por qué? Porque esa persona necesita pues algo, una palabra, algo. Entonces yo aguardé y me dijo, con sufrimiento, por supuesto, estaba llorando. Me dice, es que yo no me quiero ir, no he hecho nada por los demás en mi vida. Y cuando me dijo eso me marcó, por supuesto. ¿Me entienden? No sé qué habrá pasado con esa persona después, pero pienso que es un pensamiento, por supuesto que en ese estatus, dentro de ese estatus es un pensamiento noble. ¿Me entienden? O sea, aunque sea en el último día o en el último tiempo, se acordó de los demás. Y bueno, eso de alguna u otra forma a mí me dejó con un marcado, ¿me entienden? O sea, me impactó que en ese momento se llegue a pensar ese tipo de cosas. Y lo que digo es que no nos podemos esperar a ese último momento para pensar en los demás. ¿Me entienden? O sea, es algo que nosotros debemos de tener como una práctica consistente, como una idea de vida, por supuesto, como una simiente para poder adelantar. Siempre hablamos, por ejemplo, de que queremos dejarle lo mejor a nuestros hijos, que queremos dejarle mejor a nuestras familias, a esto, el otro, una civilización. Pues claro que sí, podemos hacerlo, ¿me entienden? Y de eso es de lo que se trata todo, de dejar un poquito mejor el mundo de como te lo entregaron. Y mi papá decía algo que cada vez le encuentro más sentido. Y decía, hijo, cuando te presten algo, tienes que entregarlo mejor que como te lo entregaron. Y yo de chico decía, pues, ¿cómo puede ser? Si te prestan un coche, pues le vas a meter kilómetros, lo vas a utilizar. ¿Me entiendes? ¿Cómo lo vas a entregar mejor que como te entregaron si lo estás utilizando? Pero esto tiene un sentido, por supuesto, metafísico. Bueno, si te prestan un coche, pues entrégalo limpio, lavado, perfecto, llévalo a encerar, qué sé yo, hazle un favorcito por allí, ¿me entiendes? Pero en el sentido metafísico es que es así. Esta tierra es prestada, tu vida es prestada, el mundo en el que vivimos, todo esto es prestado, es un préstamo durante un tiempo que estamos gozando. Entonces tú decides hacerlo mejor con ese préstamo que tienes, con esa energía que se te presta, porque es un préstamo, por supuesto. Entonces, es allí donde se empieza a transformar la Madre Teresa, ¿me entienden? Con esta meditación que ella hace, ahora nosotros trasladada un poquito a nuestro entorno, a nuestra civilización, al punto en el cual nos encontramos. ¿Por qué? Porque es necesario tener ese tipo de pensamiento. Y aquí es donde llega el punto que a todos nos va a llegar en un momento, que es la iluminación. Y es un momento importantísimo, pero hay que tenerlo claro para saber cuándo nos esté llegando, ¿verdad? La iluminación, vamos a leer. Es clarificarse interiormente, percibir la verdad de todas las cosas sin interferencia de la ilusión de los sentidos. Es darse cuenta de las ausencias en los demás y solucionarlo, lanzándose a socorrer esa necesidad. La iluminación va de la mano con la acción. No solamente, y eso es lo que distingue la conciencia despierta de otra, que una conciencia
que no está despierta, ¿qué es lo que hace? Ve la negatividad y juzga, critica, se va con ella. La iluminación, por el contrario, se da cuenta de las cosas, número uno, sin juzgar, sin tapices mentales de la mente. Y entonces a partir de eso es que empieza a actuar, con base en lo que sabe, con base en lo que puede, con base en lo que sirve y demás. ¿Me entienden? Entonces, ¿cuál es el punto de la iluminación? La acción. Iluminarse es darse cuenta, tomar conciencia y despertar de la conciencia del que se habla, místico, mágico, musical y todo eso, es darse cuenta de las cosas. Se los he preguntado varias veces, porque me gusta que nos demos cuenta de esto. Y es que ¿quién ha visto a Dios? Es un barboncito que anda por allí, lanza rayos, centellas, tiene pelito largo, blanco, como de qué edad se ve, ¿me entienden? Prácticamente, ¿dónde vive Dios? Dios es todo en todos. Dios está en todas partes. ¿Cuál es el asunto de todo esto? Que Dios somos nosotros. Pero desde un sentido activo. Hay unas palabras, por ejemplo, que yo omito de mi vocabulario para no producir confusión. Y una de ellas es amor. Es la palabra amor. Yo no hablo acerca del amor y ni en metafísica nos dedicamos a teorizar acerca del amor. Porque eso es todo lo contrario y es justamente ir en contra del amor. Porque el amor no es una teoría. El amor no es que se te empiecen a revolver el estomaguito y empiezas a sentir maripositas en el estómago. El amor en metafísica lo estudiamos como acción. El amor es acción. El amor es servicio. El amor es sobarle los pies a quien los tiene cansados. Es ayudar, es servir y cuando es necesario. Sé que hay autores que escriben muy bonito acerca del amor y que hacen prosas, canciones y narrativas y todo eso, pero si tuviera que escoger una canción, escogería la más cliché de todas del amor, ¿verdad? De All You Need Is Love, todo lo que necesitas es el amor. Porque no se dedica a teorizar acerca del amor. Solamente te dice lo básico. Lo único que necesitas es el amor. Y ojo, porque eso es lo único que te distingue. Y es lo único que distingue a Dios dentro de ti, porque sabemos que Dios es amor. Y Dios y el amor es acción. Entonces, tú te vuelves Dios cuando amas. O sea, tú eres Dios en acción cuando sirves. Porque ¿cuál es el nombre de Dios? Yo soy. Pero solamente cuando lo pones en acción. Cuando está activo es que puedes decir yo soy. Esto es importante. El otro día una estudiante me mandaba así como una pregunta capciosa y me ponía casi, yo le llamo pregunta capciosa, pero era una trampa. Me puso: Román, por favor ayúdame a complementar este decreto. Y me ponía: yo soy la resurrección y la vida del retorno de mi pareja a mi vida. Y yo me quedé así. Y le contesté algo muy simple. Mira, lo mejor que puedes decretar es: yo soy el amor divino. Basta y sobra con eso. Pero ¿qué es decir yo soy el amor divino? Es decretarlo, por supuesto, pero serlo. O sea, esa persona, por más que haga la resurrección y la vida, si no es el amor divino, o sea, si no sirve, si no ama, si no besa, si no soba, si no sana, si no sirve en algo,
por más que haga, ni la pareja de la pareja, ni se le va a acercar. ¿Me entienden? Esto es lo que nosotros debemos de tener bien claro para acabar con la teoría o la teorización de las cosas y poner eso en práctica, que esa es la mejor metafísica. Vamos, y así podemos ser nosotros Dios en acción, y es lo que nos comanda el maestro Saint Germain. Él dice que el yo soy es Dios en acción, tu presencia yo soy es Dios en acción, o sea, eres tú cuando estás activo. Y se los voy a decir, a veces uno pasa mucho tiempo, y yo de pronto siento que paso mucho tiempo como que como divirtiéndome de más, por ejemplo, o haciendo cosas de más como para mi persona, y de pronto digo, ¿sabes qué? No, tengo que hacer esto porque hay estudiantes, porque sé que hay estudiantes que siguen y que lo necesitan. No lo hago por mí, ¿me entienden? Aunque yo lo disfruto muchísimo, pero hay puntos donde digo, ¿sabes qué? Es que sí tengo que hacer esto porque hay gente que sigue y que está estudiando y que se está preparando, y yo no los puedo dejar así, ¿me entienden? O sea, es un compromiso desde mi parte, pero cada quien tiene que tener ese propio sentido, ¿me entienden? En su vida, en lo que hace y demás. Entonces, nosotros tenemos que darnos cuenta de las cosas, o sea, ser bien realistas, pero desde el sentido real, sin juzgar, observar el escenario y poder actuar de eso. Y la Madre Teresa decía, vamos a leer: el fruto del silencio es la oración. El fruto de la oración es la fe. El fruto de la fe es el amor. El fruto del amor es el servicio. El fruto del servicio es la paz. O sea que no te vas a quedar tranquilo en tu vida, ni creas, hasta que no sirvas. Ni creas que encontrando al amor de tu vida te vas a quedar tranquilo, si no sirves. Y es allí de donde se desencadena todo esto, ¿verdad? La Madre Teresa: el que no vive para servir, no sirve para vivir. ¿Qué real es todo eso? Ya lo vamos a profundizar más y más en metafísica avanzada. Pero comienza diciendo, el fruto del silencio es la oración. ¿Por qué será? ¿Quién levanta la mano? Sí, por allí, Liliana. ¿Qué es cuando te puedes conectar con el Padre? Sí, pero ¿dónde está el Padre? Contigo. Pero aún así, si estás callado. ¿Te acuerdas aquellas que nos decías que mientras más ruido tengas, menos te estás solo? O sea, estás muy aturdido, y cuando estás en silencio, ¿te conectas con el todo? ¿Pero cómo? O sea, porque eso sigue siendo muy etéreo. Sí. Lo que yo entiendo es que cuando estás en el silencio realmente empiezas a escuchar tu interior, puedes empezar a moverlo. Empiezas a escuchar, me gustó eso, ¿verdad? Vamos por allí. Y tu interior, por supuesto, pero ¿cómo escuchas tu interior? ¿Tendrá que ver con hacer consciente eso? Hacer consciente algo que no hacías consciente porque había ruido, porque hay Sí, distracciones. ¿y qué es conciencia? Darte cuenta del latido, del corazón. Exactamente, todos vamos por allí, pero es una sola frase. Lo que pasa cuando te quedas en silencio es que empiezas a escuchar y empiezas a observar. Y observar es ver sin juzgar. Empiezas a reconocer tu entorno y por eso te das cuenta. Y como te das cuenta del todo, puede ser el todo. Allí es cuando te conectas con Dios y con tu yo soy, porque ¿quién es Dios? ¿Me entienden? O sea, por eso nos dice la Madre Teresa de Calcuta, el fruto del silencio es la oración. Cuando te das cuenta de todo y cómo está todo, es que empiezas a orar, a decretar. Pero primero, en silencio y observas. Y ya cuando estás seguro de lo que vas a decir, es cuando puedes hablar y cuando puedes decretar y cuando puedes orar. Qué sabiduría, por supuesto, ¿verdad? Son cuestiones que la Madre Teresa, pues, por eso dicen que los dioses encarnan.
Y por eso dicen que cuenta la leyenda que de cuando en cuando eso sucede. Y por supuesto, la oración te va a dar fe, tu decreto te va a dejar con fe, tu fe te va a dejar con amor, o sea, con acción. Y el amor te va a llevar al servicio, la acción te va a llevar a servir. Y entonces el servicio es lo que justamente va a hacer la paz en ti. Qué tremendo. Voluntad divina, vamos a leer. No estamos en la espiritualidad para ser inútiles místicos adoradores. Una persona espiritual no puede quedarse dormida en los laureles de la santidad. ¿Me entienden? Imagínense, a la Madre Teresa de Calcuta le dieron el Premio Nobel de la Paz en 1979. Qué fácil hubiera sido para ella ya quedarse, no, pues ya la armé, ya tengo el Premio Nobel. Por supuesto que no. ¿Me entienden? Hasta el 97 que desencarnó, seguía dándole, yo me acuerdo. O sea, a todos nosotros al parecer nos tocó, ¿verdad? Aunque hay gente muy joven, mira, muchas chicas jóvenes acá, pero... ¿cuál es el asunto? Que eso no te detuvo, no te puedes dormir, ¿verdad? No te puedes adormecer en sí, yo en mi yo soy, y qué bonito se siente mi Cristo, y medito. No, espérate, tu yo soy, ¿qué es? Acción. Y entonces es así que las cosas empiezan a obrar a tu favor. O sea, tú haces tu decreto, tú haces tus meditaciones, tú haces todo, pero actúas, te sales a servir. ¿Me entienden? Por eso se dice que los que estamos en metafísica no estamos aquí porque seamos, qué sé yo, mejores personas, ni nada. Si estamos aquí porque nos damos cuenta que necesitamos más a Dios, que necesitamos más acción. ¿Vamos? Esto que estamos haciendo es que nos estamos poniendo en marcha, estamos activándonos. Esto es la espiritualidad de la nueva era, que es la espiritualidad dinámica. Y debemos de partir de todo eso. Les voy a decir, yo les puedo contar cosas hermosas, maravillosas. Nos podemos embelezar todos. ¡Qué maravilla! Y va a haber enseñanzas supremas. Pero esto es lo básico que hay que llevar a cabo. Esto es lo que hay que entender. Y por eso es el cierre de broche de oro de Metafísica Cristiana. ¿Me entienden? Es justamente lo que nosotros, con lo que cerramos y con lo que partimos. Uno tiene que ver a Dios en todo el mundo. La Madre Teresa de Calcuta se dio cuenta de eso. Y nosotros podemos observarlo. Y nosotros recibimos la primera enseñanza de las primeras enseñanzas de metafísica, es que todo mundo tiene un Cristo interior. Todo mundo tiene una llamita triple interior. Pero ese señor y esta señora de la tienda de aquí abajo, que a veces está delirando, ¿qué es lo que pasa? Es un Dios. Allí está Dios, por supuesto, ¿sí o no? Sí, claro. Allí está Dios. ¿Cuál es el asunto? Que la Madre Teresa de Calcuta se dio cuenta de algo que nosotros debemos de rememorar, y yo he traído mucho en la mente esto en los últimos días, y es que Dios nunca te ha negado nada. ¿Cuánto te ha cobrado el aire, el fuego, el sol? Nada. Dios nunca te ha negado nada. La Madre Teresa se dio cuenta de eso y se hizo la promesa de no negarle nada a quien no le había negado nunca nada. Y si Dios está en todo el mundo, entonces la premisa de la Madre Teresa fue no negarle nada a la humanidad, no negarle su persona. Y esto es una fibra muy interesante. Pero sepamos algo, que vamos a ir profundizando en este aspecto. Por supuesto que estas fotos de la Madre Teresa eran sacadas infraganti, ¿me entienden? Porque ella no dejaba nada de ese tipo de prácticas, ni que la vieran haciendo el trabajo que ella hacía y todo eso, porque no era su interés.
Y ella, a pesar de que pudo haber tenido experiencias místicas y demás, nunca habló acerca de eso. ¿Por qué? Porque no era lo importante. ¿Me entienden? Aunque se le hubiera aparecido el Maestro Jesús, la Madre María, lo que fuera, ¿cuál era el punto de ella? Servir a Dios, servir al ser humano. Ella, cuando se dio cuenta de eso, cuando se iluminó, cuando era maestra de geografía en ese convento para niñas ricas, se salió del convento con 5 rupias, o sea, la moneda de la India. Abandonó el convento de las Hermanas de Loreto en Calcuta con 5 rupias en su bolso para ayudar a los necesitados. Pero cuando lo que se tiene que hacer está en ley divina, todo fluye. Y decía la Madre Teresa de Calcuta: mientras menos cosas tenga, mejor. Nada debe distraerme de mi trabajo con los pobres. O sea, obviamente entregada. Y en metafísica decimos que uno renuncia, pero no hace una renuncia a su vida, a su, qué sé yo, a su yate, a su penthouse, a eso, no. En metafísica, la renuncia es tener más para poder dar más. En esta nueva era es así. O sea, qué sé yo, tener más para poder dar más. Tener más libros para poder enseñar más a más personas. Tener un salón más grande para que quepan más personas y se enseñe a más personas. ¿Me entienden? De eso se trata esto que nosotros necesitamos hacer en este nuevo tiempo. Y esto es la renuncia en la nueva era. Y ese es el servicio que se hace en esta nueva era. Entonces, la Madre Teresa de Calcuta iba comprobando esto cada vez más en su vida. Y nosotros sabemos, ¿verdad?, que todo ser humano tiene su Cristo interior. O sea, que Dios está en cada ser humano. Y ese ser que está doliente o que está con esas ausencias de bien, empieza a doler cuando te das cuenta que es un Dios, o que Dios está allí sufriendo. ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser que una llama sagrada, que un Dios interior haya llegado a ese punto? Y entonces allí es cuando la Madre Teresa se empezó a accionar todo eso, por supuesto. Y es por lo que estamos aquí, por ese servicio, por esa acción que cada una de las personas va a realizar. La Madre Teresa decía, vamos a leer: jamás he visto cerrárseme puerta alguna. Creo que eso ocurre porque ven que no voy a pedir sino a dar. Interesante, ¿verdad? Ella no le pidió nunca nada a nadie. Todo le venía conforme lo necesitaba. Y entonces ella lo que hizo es que se fue y se hizo esta prerrogativa. Dice, yo voy a ayudar a los pobres, pero no solo a los pobres, voy a ayudar a los pobres entre los pobres, a los que tienen ausencias dentro de las ausencias. Imagínense esa entramada. Si lo empezamos a estudiar psicológicamente, esto es un tratado, por supuesto, pero eso nos paralizaría. O sea, era un ser sumamente iluminado para pensar de ese modo, porque tiene todo el sentido. Si tú te vas al punto en el planeta Tierra donde están los más desfavorecidos, no obstante de eso, te metes dentro de los desfavorecidos, en el lugar de los desfavorecidos, estás dando justo en el blanco. Porque no solamente es encontrar la causa, es ir a la causa dentro de la causa, es ir al centro donde se puede erradicar eso de la manera más sabia, ¿me entienden? Con la mayor acción. Entonces, dentro del barrio de Calcuta, que ya ha sido transformado, obviamente la Madre Teresa de Calcuta, a partir de que comenzó su trabajo, Calcuta no es la misma, por supuesto,
pero lo que quiero que entendamos es que ese es el punto, ¿no? De a dónde ella se colocó su labor. ¿Qué es lo que sucedió con ese punto? Que ella buscó el basurero de la ciudad para fundar su sitio de ayuda. Y ese basurero era llamado, es un lugar que es llamado Motillil, que ya no es lo mismo, por supuesto. Y este Motillil era el basurero de Calcuta, donde la Madre Teresa realizó su ministerio. Es sinónimo de las 7 pobrezas humanas a ser transformadas positivamente. ¿Cuáles son esas 7 pobrezas? Maldad, ignorancia, odio, fealdad, enfermedad, agresividad y resentimiento. O sea, en esta nueva era no se van a hablar de pecados capitales, de los errores, etcétera, etcétera. Hablan de las 7 pobrezas o las 7 ausencias de bien. Y entonces cada persona, con sus cualidades, con su psicología, con su fórmula de vida, es que puede ir erradicando cada una de esas 7 ausencias. ¿Vamos? La pobreza, ¿qué quiere decir? Ausencia de bien físico, emocional y mental. Esto es importante, o sea, no es solamente el bien material, la pobreza, sino la ausencia de un bien mental, ausencia de bien emocional. ¿Entienden? Porque ¿de qué sirve, por ejemplo, a un niño o un joven con toda la opulencia, toda la prosperidad, con toda la abundancia y todo eso, que no haya recibido afecto, que no le hayan enseñado el amor, ¿entienden? Que no le hayan enseñado algo superior? Esto es importante. Si se va a Motillil es para transformarlo en positivo, o sea, cada uno de nosotros tiene que descubrir cuál es el punto que tiene que accionar, ¿entienden? En este servicio. Y la Madre Teresa de Calcuta, ¿recuerdan ustedes las 7 palabras de Jesús? Uno de esos 7 frases que dijo el Maestro Jesús antes de la resurrección, antes del momento, era todo esto durante la pasión. Y una de ellas fue: tengo sed. Y un poquito lo trabajamos la sesión pasada con Santa Teresa de Ávila. Y es ver justamente ese crucifijo, ese hombre en la cruz, que no es Jesús, porque Jesús ya se bajó, y no solamente eso, sino que se elevó hace mucho tiempo. Esa persona en la cruz es cualquier persona en sufrimiento. Y cuando uno tiene mucho tiempo para pensar en su propio sufrimiento, es que uno se tiene que poner a ver en qué es necesario que ayude a los demás. Cuando uno se está doliendo de su situación, hay una palabra que lo dice completamente, pero creo que es hasta obscena, pero me entienden a lo que me refiero. Cuando uno se la pasa pensando mucho en su situación y todo eso, es cuando es necesario que uno vea la necesidad de los demás y empiece, qué sé yo, si sabes hacer decretos, si sabes hacer servicios, si sabes algo de metafísica, enseñarlo, etcétera, etcétera, ¿me entienden? Porque por eso nosotros estamos recibiendo todo esto, porque todo el mundo tiene sed de algo, sed de salud, sed de cariño, sed de afecto y demás. Y entonces es así, por ejemplo, una persona que tiene sed de amor, ni con Angelina Jolie y Brad Pitt se le va a saciar, porque lo que esa persona necesita es otra cosa, ¿me entienden? Una persona puede tener a la mejor amante del mundo, a la mejor amante, pero si esa persona en verdad necesita o tiene ausencia de amor y necesita amor, nada de eso le va a quedar bien. Entonces nosotros tenemos que empezar a trabajar esto con el Cristo interior de las personas. Vamos a leer. El alimento que se debe de ofrecer al ignorante es el pan de vida, que el que lo come no le da hambre nunca jamás, ya que es la enseñanza espiritual. O sea, por eso decía, cuando le decían a Jesús, oye, Moisés hizo bajar el maná del cielo, ¿tú qué vas a hacer bajar? Y les dijo el Maestro Jesús, número 1, no solo de pan vive el hombre, o sea, déjense de estar molestando.
Y número 2, yo soy el pan de vida bajado del cielo. O sea, el yo soy es la enseñanza que todo mundo, cuando la recibe, se transforma y queda satisfecho. Que es la enseñanza del Espíritu, de tu presencia yo soy. ¿Vamos? Sí, Vero. Que luego compartimos, ¿no? Que hay que ayudar a alguien físicamente, pero es más ayuda cuando le enseñamos algún decreto o algo. Exactamente, porque no, tú le das físicamente y le resuelves ese momentito, que está bien, pero después esa persona va a volver a tener hambre, va a volver a tener sed, se va a volver a caer, se va a volver a estar sediento allí en la calle. Entonces, por eso es necesario bendecirle el Cristo, amar, bendecir, servir y enseñarle dentro de las posibilidades. Eso es importante. Y el Maestro Jesús lo dijo hace mucho tiempo. Y es ahora cuando vienen a tomar vida todas esas palabras. ¿Por qué? Porque las entendemos. Por eso, lo primero que estudiábamos en metafísica cristiana es que la Biblia por sí sola es letra muerta. Tienes que estudiarla para hacer la carne viva. Y decía el Maestro Jesús, los pobres siempre los tendrán a su lado. Chéquense eso. O sea que si tú vas en el transporte público, en tu auto, en esto, y volteas a ver al lado, estás viendo a un pobre. Y es más, cuando ya le ayudaste a un pobre, te sale otro de por allí. ¿Me entienden? O sea, esto es un estado de conciencia de que todo mundo necesita ayuda. Todo mundo necesita sanación mental, emocional, física. ¡Qué increíble! Todo el mundo necesita recibir esta enseñanza. Se les va a hacer factible cada vez más, por supuesto. Pero en eso estamos nosotros metidos, ¿me entienden? Entonces, allí es cuando se empieza a transformar la cuestión. Y allí es cuando uno empieza a sanar más, a ayudar más, a servir más, gracias a esto. Y nos dice aquí el profesor Rubén Cedeño en este texto, ¿verdad? Y rompe ese arquetipo que nos habían dicho. Y dice, vamos a leer. Tú puedes ser una Madre Teresa de Calcuta aliviando las pobrezas de la humanidad. Yo estoy aceptando, ¿verdad? Solamente que nadie te lo había dicho y enseñado, instruido. O sea, mientras esto no se nos había dicho, podía caer por allí de que no eres la Madre Teresa de Calcuta para ayudarle a todos a todo. Pero cuando entonces tú comprendes esto, entiendes que dentro de ti hay una posibilidad, hay una chispa de ayuda, de auxilio, para encender más llamas. Para que esas llamas se despierten, se aviven, vivan mejor y demás. Tenemos que empezar, vamos a leer todos. Tenemos que pensar compasivamente en los demás que no se conocen ni tienen esta enseñanza. Esto es así. Todo ser humano es una llama sagrada. Y esa llama sagrada, lo que sucede es que necesita aliento, como un fuego necesita que lo avives. Lo que sucede es que esa llama sagrada, cada vez que uno, por ejemplo, cuando de pronto anda medio, qué sé yo, para no decir nada negativo, anda uno medio despeinado allí por la vida. ¿Y qué es lo que sucede? Que te sientes así como cabizbajo, sufriente, como que ya ni pa'l perro, ¿verdad? Como decimos acá en México, flaco, descolorido, sin ilusiones y todo eso. Y entonces, qué sé yo, llegas a tu charla de metafísica ya casi por algo, alguna llamita que tenías allí te lleva a tu clase de metafísica así casi arrastrando la cobija. Llegas a tu clase de metafísica y allí se te enciende y dices, oye, no estaba tan mal la cosa, oye,
mira, sí se puede, oye, mira, creo que todo va a salir bien, oye, no es para tanto, estabas pensando cosas que no, ¿me entienden? ¿Qué es lo que sucede? Que en las sesiones se nos enciende esa llama. ¿Por qué? Porque empezamos a conectarnos con la información superior y por eso se alimenta nuestra llama. Toda la llama del ser humano necesita eso. Y es como vive la conciencia y es como vive el Cristo. Entonces, cuando nosotros vamos y le damos una palabra de aliento a las demás personas, lo que le estamos llevando, querrámoslo o no, es esa llama. Porque tú sales de aquí como un incendiario. Entonces vas por ahí y le dices, piensa positivo, aunque le dices o le das una sonrisa a alguien, lo que le estás es encendiendo su Cristo. Y esas personas luego te buscan y te consultan cosas. Y porque te ven algo, te ven distinto y todo eso. Y entonces es el momento en que uno puede asistirles, ayudarles y demás. Pensando quizás en lo más superior, que allí está Dios. Si tú eres asiduo fan, o te consideras que te gustan las enseñanzas del maestro Saint Germain, ahí está el maestro Saint Germain, ahí está el maestro Jesús, ahí está la Madre María, ahí está el maestro Kuthumi, allí están todos esos seres sabios. Últimamente en metafísica avanzada vamos a ver que allí están todos. Pero ¿cuál es el asunto? Que cómo llegó a caer, cómo llegó a estar flaco y descolorido ese Dios, ese maestro en potencia, esa llama viva, feliz, que es el poder de Dios, ¿me entienden? Y entonces allí, por compasión, es que te dedicas a hacer esa laborcita. Dios viviente. Cada ser humano, vamos a leer, cada ser humano tiene una llama sagrada que es Dios dentro de cada persona. Cada vehículo físico debe ser cónsono con este fuego sagrado que arde en su interior. O sea, ese Dios debe de expresarse como es adentro, es afuera. Y eso es lo que nos debe de motivar a nosotros en lo que hacemos, en nuestra vida, en nuestras actividades, etcétera, etcétera. Llevar cada vez más ese servicio para que esa llama o ese ser se parezca más a su llama, a su Cristo interior. Y la Madre Teresa decretó lo siguiente, podemos hacerlo como decreto también. Por mi propia elección, mi Dios, y porque te amo, deseo permanecer y hacer lo que sea tu santa voluntad me pida. Interesante, ¿verdad? La voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? El bien. O sea, hacer el bien. Y como decimos, ¿verdad? Haz el bien sin mirar a quién. Y entonces, es la gran pregunta, ¿verdad? Esto es casi como cuando dos universos se encuentran. Esto es justamente, son momentos por supuesto históricos, pero no de la historia solamente de la Tierra, sino de la historia del cosmos, del universo. Es casi cuando los dioses se encuentran. ¿Y qué es lo que ocurre con eso? Pues explosiones, por supuesto, de Cristos, despertares, cosas de ese tipo, que es justamente lo que estamos viendo cada vez más en la humanidad. Cada vez hay más Cristos despiertos y cada vez se están encontrando más esos Cristos despiertos. ¿Y qué es lo que sucede? Que un encuentro de esos es, como dicen los astrólogos, cuando los planetas se alinean, cuando los astros se alinean, cuando vienen los buenos augurios, por supuesto, pero no por, qué sé yo, pronóstico, sino porque está en ley, ¿me entienden? Y entonces así llega que, por ejemplo, grandes maestros tocan la tierra y están llegando a la tierra y se están conociendo y están colaborando por la misma causa. Y así ocurre en ese momento, ¿verdad? Y entonces ocurre algo que es el Nirmanakaya. ¿Cómo se llama? Nirmanakaya, ¿verdad? Para que ustedes se lo graben de memoria. Son aquellos seres
que ganando las glorias celestiales, el nirvana, el cielo, Shambhala, como lo querramos llamar, deciden renunciar a eso y regresarse a la tierra, a reencarnar, a seguir viviendo y seguir ayudando. Dice, vamos a leer: todo aquel que ha renunciado a gozar las glorias del cielo, del nirvana, para venir a ayudar a los seres humanos que sufren en la oscuridad de la tierra. Un día le preguntaron a la Madre Teresa: oiga, Madre Teresa, usted se va a volver una santa. Y les dijo la Madre Teresa muy audazmente: pues si me vuelvo una santa, me gustaría volver una santa de la oscuridad. Y todos se quedaron: ¿cómo que una santa de la oscuridad? Sí, es una santa que esté en el lugar más oscuro para de allí jalar a todos a donde deban de ir a la luz. Y entonces, por supuesto, ella estaba hablando intrínsecamente del nirmanakayado. Que esto ocurre. Hay budas que están encarnando a la tierra y su misión es ayudar a la humanidad, o sea, ya ganando la gloria divina. Y ellos ya pueden gozar de ser estrellas, soles, etcétera, etcétera. Y lo que regresan es para ayudar, para servir causas, adelantar a la humanidad y todo eso. ¿Vale? Si fuera por muchos de nuestros maestros, ellos seguirían acá físicos. Pero como ven que su trabajo es mejor desde allá arriba, inspirando, dando ideas y todo eso, es que ellos han aceptado esa labor. Como el caso del maestro Saint Germain. Avalokiteshvara fue el primer Nirmanakaya. ¿Vamos? Entonces, ¿cómo se llama? Y es el primer Nirmanakaya. ¿Te traigo una? ¿Quieres? Ya vamos a terminar. Cuenta la leyenda que la compasión infinita es un ser que a veces se manifiesta en la tierra en seres humanos con cuerpos físicos que ayudan y se sumergen en el dolor para ayudar a que se deje de sufrir. Y la pregunta para cerrar este curso es: ¿quién es el Dios viviente? ¿La imagen o la persona? ¿Existe ese Dios viviente? Por supuesto que sí. Y se conoce como el yo soy. Ni tan leyenda. Esas cosas existen. Hay hijos de los dioses encarnados, hay hijos de maestros, hay gente muy sabia y almas muy evolucionadas y casi que están viniendo acá haciendo la labor, y todo eso y en silencio. ¿Vamos? ¿Alguna duda? Sí. Sí, es una duda, ¿verdad? Sí, es una persona que cuestiona mucho. La India tiene muchos parecidos con México. Como que dicen que hay muchos Méxicos y muchas Indias. Incluso si nos vemos a veces, casi físicamente nos parecen mucho los hindús. Entonces en la India es un país de muchos contrastes, porque hay lo que se llama Marajas, que creo que sus cumpleaños los pesan con esmeraldas, con joyas, y viven en palacios. Y hay la pobreza más extrema que se puede imaginar. El problema de la India... Bueno, en metafísica no decimos problemas ya. Bueno, la situación. La situación de la India es de que, por ejemplo, hay unas personas que llaman santones, donde pueden estar semanas en una sola posición. La gente los venera porque los quiere, porque pueden estar en una posición por semanas, como faquires, sí, sin comer, sin respirar. Pero no tienen la iluminación, por lo que estoy viendo en este curso, porque ¿qué hacen por la humanidad? Toda la gente los adora. Y el extremo más bajo es que creo que hay castas, y una de las castas, la más baja, se llama los intocables, donde parece que su doctrina o cierta filosofía en ciertas sectas, que hay muchas allá, es que si los tocas, desciendes a esa escala.
Por eso nadie quería tocarlos ni socorrerlos a los pobres, a los enfermos, porque si los tocabas, automáticamente descendías de estatus, cambiabas. Y aquí en México, no, aquí sí podemos ver al presidente que abraza a los indios, a los enfermos, y todo el cambio. Y es el problema de la India, ¿no? Que hay iluminados o gente que se pretende así nombrarse como iluminados, y hay gente que todavía piensa que si tocas a esa persona ya descendiste y bajas en tu karma o bajas en tu evolución un grado menor porque ya tocaste a esa persona. Entonces ese es el estigma que se tiene y es el más lacerante de ese lugar que así nos nombraron, los intocables. Pues si lo tocas ya te fregaste porque ya bajaste de cosas. Les voy a contar una leyenda, otra leyenda que viene mucho a colación. Cuenta la leyenda que un Buda que meditaba, que podía sostenerse en una posición fija por años, que simplemente se dedicaba a meditar en Dios todo el tiempo, llegó al cielo. Y cuando llegó al cielo, por su propio mérito y esfuerzo, vio que había Budas que tenían coronitas. Entonces vio uno que tenía una coronita con una estrellita, vio otro que tenía como 5 estrellitas, otra con 3 estrellitas, y se tocó su cabeza y dijo: a Chihuahua, yo no traigo coronita. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo le ahí? Y se regresó ahí pues con San Pedro, con el Pedro de los Budas. Y le dijo: oye, mi coronita, no me dieron mi coronita al entrar. Y dice la leyenda que le contestaron y le dijeron que cada estrellita representaba la ayuda a un ser humano que había dado ese Buda o ese ser cuando estuvo en la tierra. Se volvió a tocar y no tenía ninguna. Los nirmanakayas son Budas que han renunciado a esa gloria por regresarse a ayudar. Son los de las coronitas. Los que nada más han hecho prácticas espirituales para ensimismarse y para exaltarse a sí mismos y para, con su propio mérito, llegaron por su estudio y todo eso, llegan, pero les hace falta la coronita. Pero llegaron también. Pero allí es donde nosotros debemos de checar, ¿me entienden? Esto es así, y esto es justamente la práctica del amor, o sea, la práctica del servicio, la práctica de la acción, y eso es justamente la cereza del pastel de la metafísica cristiana, por supuesto. Es lo que de pronto se perdió por allí en los anaqueles de los libros, esa acción de servicio, y uno se debe de hacer ese propósito de hacer una obra de caridad desde nuestra perspectiva metafísica todos los días. ¿Yo hoy qué voy a ayudar? ¿Yo hoy a quién voy a servir? ¿Yo hoy de qué se va a tratar? Y salirse preparado para cumplir con esa labor. Claro, por supuesto que sabemos que la enseñanza es lo más importante. Aquí hemos visto que en el mayor número de esfuerzos podemos instruir a más personas dándole enseñanza, y siempre buscamos economizar eso para, con menos esfuerzo, menos gasto y demás, hacerlo a que llegue a más personas. Y de eso es de lo que se trata. Y eso es pues lo que nosotros buscamos acá en Metafísica, es nuestro servicio y nuestra forma de vida y demás. ¿Vale? O sea, nuestra forma de servicio a la vida. ¿Alguna duda por allí? Todo claro, ¿verdad?